El objetivo de este vídeo es entender y aplicar el teorema de Pitágoras, uno de los teoremas matemáticos más conocidos. Lo primero vamos a ver quién era Pitágoras. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego, considerado el primer matemático puro. Consideraba que todo el universo se podía describir a través de los números y no andaba descaminado. Fundó una hermandad de carácter religioso, filosófico, y sus discípulos se hacían llamar pitagóricos. Para entrar no importaba que fueras hombre o mujer, cosa que para la época pues era muy avanzado, pero sí tenías que desprenderte de todas tus posesiones y ser vegetariano. Contribuyeron a las matemáticas con avances sobre todo en geometría, pero también en medicina, en aritmética, en música, en astronomía. Pero por lo que se le conoce fundamentalmente es por su teorema. Aunque los babilonios lo entendieron hace 1000 años, Pitágoras fue el que lo demostró. Por eso es tan importante y es a lo que vamos a atender en este vídeo. Pero no fue lo único que hizo, y por lo que es conocido. Para Pitágoras, por ejemplo, el número 10 era especial, porque el número 10 es la suma de los 4 primeros números enteros. 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 10, y además se pueden disponer en forma de triángulo perfecto. Fijaos aquí. Este es el tetractis, ¿vale? Esto lo utilizaban en la hermandad pitagórica un poco como símbolo. Y si os fijáis en la primera línea ponen el 1, 2, 3, 4 y juntos forman un triángulo perfecto. Por eso pues para Pitágoras era un número especial. Pero además descubrieron también los números perfectos, los números amigos, los sólidos perfectos, cosas muy interesantes que os invito a que investiguéis. Vamos a ver el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se aplica exclusivamente a triángulos rectángulos y vamos a ver en qué consiste. Lo que nos dice es que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Vamos a ver qué es cada cosa. Si os fijáis en el triángulo rectángulo, que es este, ¿vale? Los lados B y C son los catetos, que son los que forman 90 grados entre sí. Y el lado A es lo que llamamos hipotenusa, que es el lado que une los dos catetos, los dos lados que forman 90 grados. Lo que dice Pitágoras, y lo que demostró, es que si elevo al cuadrado el lado de la hipotenusa, el valor de la hipotenusa, aquí son 1, 2, 3, 4 y 5, si lo elevara al cuadrado, sería exactamente igual a la suma de uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Es decir, que a al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, donde a es la hipotenusa, b y c son los catetos. Es decir, que os quede claro, los catetos son los que forman 90 grados entre sí y la hipotenusa es el lado que junta o que une esos dos catetos. Vamos a ver ahora lo que son las ternas pitagóricas para que entendáis un poquito. Las ternas son un trío de números naturales que cumplen el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos el 3, el 4 y el 5, ¿vale? Es decir, tenemos uno de los catetos mide 3, el otro cateto mide 4 de lado y la hipotenusa mide 5. Esta es la primera terna que nos encontramos, ¿vale? Y siempre son números naturales, es decir, no son decimales. Las ternas, esta es la primera de todas, pero hay un montonazo, ¿verdad? Lo que hacen es cumplir el teorema de Pitágoras. Es decir, que si sumáramos sus cuadrados, este es mi teorema, ¿verdad? La hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos al cuadrado. Tendríamos que 5 al cuadrado, que es el valor de la hipotenusa al cuadrado, es 25. B al cuadrado 16, C cuadrado 9. Si yo sumo 16 más 9 me da 25. Es decir, que los catetos al cuadrado, si yo los sumo, obtengo el valor del cuadrado de la hipotenusa. Así que el 5, el 4 y el 3 me forman la primera terna pitagórica. Vamos a ver las aplicaciones de este teorema porque al fin y al cabo es lo importante. La primera de las aplicaciones, y la más importante y con la que vais a trabajar, es hallar la longitud de uno de los lados de un triángulo rectángulo conocidos los otros dos. Es decir, que yo conozco dos de los lados,
pero el tercero es una incógnita, la tengo que obtener a través del teorema de Pitágoras. Esto es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Os recuerdo otra vez, cateto, cateto, los que forman 90 grados. Este símbolo indica que esto forma 90 grados. Y esta es la hipotenusa. Y se cumple que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado. Bueno, pues vamos a tener dos opciones. Vamos a tener el caso en el que conozco los dos catetos, conozco su valor, pero desconozco el valor de la hipotenusa. En ese caso, aplico directamente el teorema de Pitágoras. ¿Cómo obtengo A? Haciendo la raíz. Porque el teorema lo que me da es el cuadrado de A, pero yo quiero A. Para obtener A, lo único que tengo que hacer es hacer la raíz. ¿Y qué sucede si yo conozco la hipotenusa, conozco uno de los lados, pero desconozco el otro? Pues en ese caso, lo que hago es despejar la C y hacer la raíz. Es decir, si yo despejo esta C, la B la mando al otro lado restando. Es decir, tendría A cuadrado menos B cuadrado. Pero además, como lo que quiero es la C, no quiero C cuadrado, tengo que hacer la raíz para obtener el valor de C. Vamos a verlo con ejemplo. Bueno, vamos a ver el primer ejemplo. En este caso, tenemos un triángulo rectángulo en el cual conocemos el valor de los catetos y desconocemos el valor de la hipotenusa. Así que aplicamos el teorema de Pitágoras. Tenemos que hallar la hipotenusa. ¿Cómo? Con la hipotenusa despejada de la fórmula de Pitágoras. Entonces, A será la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que es el valor del primer cateto, más 2 al cuadrado, que es el otro cateto, que es igual a la raíz de 169, que es igual a 13. Es decir, que X, que es nuestra incógnita, son 13 centímetros. Pero ¿qué sucede si yo conozco la hipotenusa, conozco un lado y me falta el otro? Pues que tenemos que hallar ese cateto. ¿Y cómo? Con esta otra fórmula. El valor de ese cateto será la raíz cuadrada, siempre de la hipotenusa al cuadrado menos el otro lado al cuadrado. La hipotenusa siempre primero, ya que es el lado mayor de los tres. La hipotenusa siempre es el lado mayor. Y le resto el otro cateto al cuadrado. En este caso me queda que C será igual al cuadrado de 2 menos el cuadrado de 1, que es la raíz de 1, que es 1. Por tanto, el lado desconocido es 1 metro. Vamos a ver ahora ejemplos de cómo calcular elementos de un polígono. Para calcular los elementos de un polígono, lo que tengo que hacer es encontrar un triángulo rectángulo. En el momento que yo encuentre un triángulo rectángulo en cualquier polígono, voy a poder aplicar Pitágoras. En este caso tengo un rectángulo, ¿vale? Y quiero obtener la diagonal de ese rectángulo. Como yo conozco los lados del rectángulo, lo único que voy a tener que hacer es aplicar Pitágoras. Es decir, esto de aquí va a ser mi triángulo rectángulo, ¿vale? ¿Y cómo lo resuelvo? Pues vamos a ello. Hallamos la hipotenusa del triángulo que forman los lados del rectángulo con la diagonal. Y los lados miden 5 y 12. Aplico el teorema de Pitágoras y obtengo que ese valor es 13. Así que la diagonal va a ser 13. Vamos a hacerlo ahora con un romboide. En este romboide, ¿dónde veis un triángulo rectángulo? Yo tengo mis 4 lados, ¿vale? Y lo que quiero es la altura de ese romboide. La altura es este lado que está en rojo. La distancia desde E hasta E. Pues toda esta zonita es un triángulo rectángulo. El lado de E y EA forman 90 grados. Por lo tanto, la hipotenusa será 5. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Vamos a marcar el triángulo para que veáis dónde está. Este es el triángulo, ¿vale? Donde 5 es la hipotenusa porque es el lado que une los dos catetos. Pues lo hallamos con el teorema de Pitágoras.
Como lo que falta es un cateto y no es la hipotenusa, tenemos que despejar uno de los catetos y lo que haremos será restar al cuadrado de la hipotenusa el otro lado al cuadrado. Así que lo resolvemos y nos queda que la altura, en este caso, de este romboide son 13 centímetros. Bueno, y por último, os dejo aquí una cita de las más conocidas de Pitágoras, y es que educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Una reflexión muy importante en estos días.